Quiero comenzar Juan, capítulo 17, versículo 4, a partir del 3 mejor, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Amados hermanos, no sé cuántos aquí conocen la historia de la crucifixión de Cristo. No sé cuántos aquí conocen la historia de Jesús, el antes, el durante, el después. Y tal vez no tenemos el tiempo para poder observar todos los detalles de lo que sucedió. Pero hoy quiero que nos enfoquemos simplemente en el momento en que Cristo estaba en esa cruz. Y vamos a entender mucho más la razón por qué estamos aquí. Hubieron 7 cosas que dijo el Señor Jesús cuando estaba en esa cruz. La primera frase fue una frase con una palabra de perdón. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda fue una palabra de misericordia y de salvación para uno de los que estaban a su lado. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra fue una palabra de amor y devoción. Y dijo, mujer, le dijo a su madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta, una palabra de angustia. Elí, Elí, lema sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta, fue una palabra de necesidad humana. Tengo sed. La sexta, una palabra de triunfo. Tetelestai, consumado es. Yo he completado la obra, eso quiere decir, me diste una misión y la acabo de terminar. Y la séptima fue una palabra de seguridad que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy quiero que nos centremos en la sexta palabra, tetelestai, consumado es. Cuando Cristo dijo tetelestai y fue consumada su obra, muchas cosas ahí terminaron. La primera, terminaron esa vez, en ese momento y para siempre, los sacrificios de los hombres para ser aceptados por Dios. Ya no había que matar machos cabríos, ya no había más derramamientos de sangre. La sangre de los animales antes de Cristo nunca pudo ser capaz de lograr pagar el precio de que nosotros podamos ser redimidos, rescatados, limpiados, aceptados por Dios, porque esa sangre era la sangre de los animales, era una sangre terrenal, era una sangre corrupta. ¿Sabe? Apenas pagaba parcialmente la aceptación que teníamos delante de Dios para poder de alguna manera aproximar al hombre hacia el Señor y tranquilizar la mente del hombre pecador. Pero cuando Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene y termina el sacrificio, todo cambia. En Hebreos 13 dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué nombro este pasaje? Simplemente por esa palabra que dice se sentó. Se sentó el Señor cuando había terminado, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia, o sea, este hombre, este Dios que había sido encarnado en un hombre, termina su obra, dice tetelestai, consumado es, y entonces se sienta a la diestra del Señor. Luego de su resurrección, claro está. Pero lo que quiero decirte con este hecho de que Él finalmente acaba la obra y se sienta, es que ningún sumo sacerdote a lo largo de la historia había podido sentarse nunca, porque no habían sillas en el templo. ¿Y sabe por qué no habían sillas en el templo? Porque los sacrificios se hacían constantemente, una vez y otra vez tenía que volverse a hacer, y otra vez venía la misma persona que vino algún otro día a hacer de nuevo el sacrificio y nuevamente a hacer un derramamiento de sangre, porque necesitaban las personas estar aproximándose a Dios, y el remordimiento en sus corazones era tan grande que no podían subsistir aquellos que temían a la ley de Dios. El sumo sacerdote no se sentaba y no descansaba, no existían las sillas en el templo. ¿Sabe? Ningún sacerdote se había sentado jamás. Pero cuando viene Cristo y Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derrama toda su sangre, fue una vez y para siempre ese sacrificio que fue completo, que fue suficiente. ¿Sabe? Cuando dice la palabra del Señor, consumado es, también se terminaron todas las profecías que habían acerca de Él. Todas las profecías que anunciaban la venida del Mesías, que anunciaban la muerte de Cristo. ¿Sabe lo que dice en Génesis 3:15, por ejemplo, cuando dice que Satanás lo heriría en el calcañar? Es una de las cosas que muchas personas, o muy pocas personas, mejor dicho, explican, y muchas personas ignoran. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando Él estaba muerto? ¿Dónde fue? La palabra del Señor habla de algunos sucesos que hubieron y que Él predicó a algunas personas también que estaban, los espíritus, dice, encarcelados. Pero una de las cosas más importantes que quiero nombrar es que Él bajó al Seol. Y dice la palabra que pisó en el calcañar. Perdón, que Él fue herido en el calcañar por el diablo. Pero que Él respondió pisando con ese mismo calcañar la cabeza de Satanás. Y esa herida fue una herida de muerte, ¿sabe? No hubo un poder tan grande como para poder destruir a Cristo. Ciertamente Él fue herido, ciertamente el cuerpo de ese Dios encarnado fue destruido, fue totalmente despedazado, convertido en una sola llaga, de manera que jamás hubiera podido reconstruirse, jamás hubiera podido vivir de una manera natural. Y es así que Colosenses 2:15 dice, la manera en que Él en ese momento destituyó y desarmó toda la fuerza de Satanás. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque lo gracioso de la historia era que Satanás pensó que estaba matando al Hijo de Dios. Y efectivamente estaba matando al Hijo de Dios, pero en realidad al Hijo del hombre, al Dios hecho hombre. Y por eso la palabra dice que lo hirió, lo golpeó. Pero en el momento que nos damos cuenta, hermano, que nada pudo detener a Cristo,
es entonces que vemos que él pisa la cabeza de Satanás. Y ya le voy a explicar qué significa que él haya pisado la cabeza de Satanás. Pero en el momento que lo hace, entonces podemos evidenciar que la palabra dice que él despojó a los principados. Usted se imagina cuando Cristo estaba en la cruz, siendo crucificado, o cuando estaba caminando, o cuando estaba en los juicios. Satanás estaba siguiéndolo de cerca y hacía que las personas lo odien. Hacía que las personas lo golpeen, hacía que las personas lo aborrezcan. Desde el principio estuvo en Judas para que lo venda. Estuvo también en las personas que no les importó y se lavaron las manos. En aquellos religiosos que prefirieron armar toda una conspiración contra él para que no se acabe y no haya una revolución espiritual en su religión. Y ellos no dejen de ser los protagonistas de la ley. Y lo cierto es que cuando Jesús vino, cambió absolutamente todo. Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y cuando dijo, consumado es, empezó una destrucción masiva de todo lo que Satanás había construido. Segunda cosa que sucedió y que se acabó a partir de la muerte de Cristo. Terminó, ¿sabe qué? La acusación. Diga conmigo, acusación. El diablo acusa. Es más, yo le voy a decir algo y escúcheme bien lo que le voy a decir. El diablo es el acusador. Su nombre es el que es el gran acusador. Él todo el tiempo está refregándote tu pecado, desanimándote de querer ser una buena persona, desanimándote de hacer algún sacrificio para avanzar en tu vida espiritual. Y él es el acusador. En Zacarías 3, en el Antiguo Testamento, dice así como el enemigo acusaba al sumo sacerdote, y voy a leer apenas un poquito porque es largo. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, en el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido a Jerusalén. Jehová que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este tu tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Las personas que se visten de vestiduras viles, las personas que hemos andado en pecado, aquellos que abortaron, aquellos que fornicaron, aquellos que sus ojos se deleitan con lo pecaminoso, aquellos que transgredieron la ley de Dios, aquellos que se sumergieron en el pecado. ¿Sabe qué? Cuando Cristo dice consumado es, Él está diciendo ya no hay más acusación, ya está terminada la obra. Y esta es la respuesta de Dios, hermano, para el hombre cuando el Dios ama al hombre. Romanos 8:1 habla acerca de eso. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Antes no podía haber el Espíritu en el corazón del hombre, de manera que solamente andábamos en la carne. Y veníamos al templo a sacrificar un cordero o un palomino o un animal o un toro o un macho cabrío que pueda purificarnos o pueda aquietar nuestra conciencia del pecado que hemos cometido. Pero cuando Cristo viene a esa cruz, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Para la ley era imposible. Hasta ahora es imposible que nosotros podamos ejercitar la ley. No vamos a poder. Y la ley nos condena. Cuando la ley dice que amemos a nuestro hermano, a aquel que nos odia. Cuando la ley nos dice que podamos dar la otra mejilla. Y todo aquello que la ley carga. Entonces el Señor, solamente su Espíritu y aquellos que ya no viven en la carne son capaces de ser aceptados delante de Dios. Que aún con nuestros errores,
podemos venir delante de Dios, ser limpiados, perdonados y finalmente aceptados delante de Dios, aún cuando hemos pecado. ¿Y sabe qué? Y continuamos cayendo eventualmente en muchas cosas. Ninguna condenación hay. No hay argumento en nuestra contra. ¿Sabe? Cristo no pagó una fianza que nos permitía salir temporalmente, sino que Él pagó la deuda completa de nuestro rescate. Y por eso es que Él mira al cielo antes de morir y dice: consumado es, está hecho. Lo que me mandaste, Señor, para que yo ejecute, ya está hecho. Ahora estoy entregando, ahora lo estoy haciendo y no hace falta más hacer nada. ¿Sabe? Número 3, algo que se terminó cuando Cristo dice consumado es el poder de la muerte. Diga conmigo, el poder de la muerte. Y por si acaso, para los que no saben, el poder de la muerte estaba en manos de Satanás. Estaba en manos de él. Él podía matar a quien quiera. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces aquel que peca, Satanás venía delante de Dios y le decía: dámelo, es mío, me corresponde por ley. Porque la ley de Dios decía que el que peca debe morir. Hebreos capítulo 2, 14, mire lo que dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Por cierto, estoy leyendo esta versión que es la nueva traducción viviente, eso, la nueva traducción viviente, simplemente para que lo comprendamos a la primera. Mire lo que dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Entonces, mi hermano, ¿sabe? Es así que nosotros podemos recordar a ese joven rico que dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabe por qué? Porque toda persona sabía que no tiene el control de la vida. Toda persona sabía que la muerte iba a venir en algún momento. Pero cuando Cristo viene, la esclavitud de la muerte se pierde, porque el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. El Señor viene a pagar ese precio, y Él, que era Dios, se tuvo que convertir en hombre para que ya no por un animal, sino por otro hombre sea derramada la sangre. Y si hay que pagar con muerte, entonces Él muera y pueda ser pagada nuestra deuda. Ya no estamos esclavizados por la muerte. Satanás, teniendo el poder de la muerte en su mano, hoy por hoy ya no puede usarla en contra de los hijos de Dios. Satanás ya no te puede matar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que eso es digno de darle el mayor de los aplausos al Señor, porque ya no tiene poder sobre sus hijos. ¿Sabe? Cuando el Señor consuma su obra, quita al enemigo el poder y la capacidad que tenía de matar. Y todos los que en Él creen, ¿sabe?, los libra del poder de Satanás. Corintios capítulo 1, versículo 55 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es el apóstol Pablo declarando esa palabra con tanta euforia y diciendo esto, ¿no es cierto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Aquellos que conocen a Cristo y han rendido su vida a Cristo, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre, entonces ya no pueden ser muertos. La muerte no tiene más efecto. Mire bien, si quiere anótelo. La muerte no tiene más efecto porque la resurrección de Cristo asegura mi resurrección. A veces es un poco difícil de entender. Pero cuando yo estaba en pecado, cuando yo no conocía a Cristo, entonces yo estaba muerto espiritualmente.
Y cuando la palabra dice que Él muere y resucita, la palabra también dice que nosotros al creer estamos resucitando juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando Cristo dijo tetelestai, estaba proclamando el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento. Estaba, ¿sabe?, proclamando el cumplimiento de las profecías acerca de Él en el Antiguo Testamento. Estaba desbaratando el poder de las tinieblas. Estaba quitando el poder de la acusación de Satanás por mi pecado. Voy a repetir eso. Estaba quitando el poder de la acusación de Satanás por mi pecado. Es decir, ya no hay argumento. Ya no puede acusarte. Y si vos escuchás esa voz en tu mente que diga, no te olvides de lo que hiciste. Vos sos esto y esto otro. ¿Cuántos años vas a vivir acusado? ¿Cuántos años vas a vivir escondido? ¿Cuántos años vas a vivir avergonzado por el pecado que cometiste? Pues ya no es necesario vivir ocultado, ya no es necesario vivir con vergüenza, ya no es necesario ocultar aquello que hicimos antes, porque cuando nosotros somos lavados por la presencia y por la sangre de Jesús, Él le quitó absolutamente todo el poder de la acusación sobre vos. Por eso cuando alguien te acuse, vos lo único que le podés decir es, tranquilo, ya yo no soy ese. No, si sos un mentiroso porque una vez, no, tranquilo, ya yo no soy ese. Si vos hiciste esto una vez, no, tranquilo, ya yo no soy ese. Yo era ese. Y el poder de su sangre derramada en esa cruz hace que ni vos ni nadie me puedan acusar de mi pecado. Soy libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? El Señor quitó el poder de la acusación. Otra cosa, Él en esa cruz estaba quitándole el poder de la muerte que estaba en las manos de Satanás. Y en ese día también Él puso fin al pacto que Dios había hecho con el hombre. Fue un gran final. Pero lo cierto, hermano, es que este no es el final de la historia. Es más, este es el comienzo de una historia mucho más emocionante. Porque el Señor cerró el ciclo o terminó con el primer pacto y luego inició a partir de tetelestai, de consumado es, un nuevo ciclo, un nuevo pacto. ¿Sabe? Fue un gran final, pero yo creo que es más que todo un gran comienzo. Cristo triste, destruido, ensangrentado, adolorido, finalmente dijo, consumado es. Y el enemigo pensó que lo había vencido, pero lo cierto es que estaba comenzando la victoria gloriosa de Jesús en este mundo. Quiero preguntarte, ¿por qué crees que es necesario o que fue necesaria la cruz? ¿Sabe? La caída de Adán en el Edén puso al hombre sumergido en el pecado. Fue tenaz, fue absoluto. Fue una caída terrible, tremenda. ¿Sabe, hermano? Cuando veo el castigo impuesto, que prácticamente fue un infierno terrenal para Cristo, cuando veo que Cristo tuvo que subirse a esa cruz, uno dice, pero ¿por qué simplemente Jesús no murió? Uno dice, ¿por qué simplemente, no sé, fue algo doloroso o algo como una muerte? Pero ¿por qué una muerte tan dura? ¿Por qué un castigo tan terrible? ¿Por qué destruir cada parte, cada centímetro de su cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué corona de espinas? ¿Por qué clavos en las manos y los pies? ¿Por qué golpes? ¿Por qué insultos? ¿Por qué prefirió a su mismo pueblo al mayor de los ladrones de la época en vez de él? ¿Por qué es que vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió? ¿Por qué tuvo que sufrir los azotes? ¿Sabe? Maltratado, inmolado, escupido, despreciado
insultado, golpeado, traspasado, clavado. Todo esto fue lo que sufrió el Señor. Y entiendo que eso era lo que yo merecía. Y es que eso es lo que tenemos que pensar ahora, hermano. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué una muerte tan severa? Porque la caída de Adán fue tan tenaz, tan dura, tan grande, que el hombre se fue degradando a partir de ahí y apenas en ese primer matrimonio hubo un hijo asesino. Y a partir de ahí llegaron hasta los días de Noé, donde ya no existía Dios para la gente. Hoy probablemente estamos en tiempos parecidos. Y es por eso, hermano, que el Señor tuvo que subir a esa cruz, tener tanto dolor, tanta ruptura de su cuerpo, porque entiendo que solamente de esa manera podía pagarse un pecado tan grave. Y sabe, hermano, cuando yo veo que Él fue golpeado, traspasado, clavado y todo lo que dije anteriormente, entiendo que eso era lo que el hombre merecía. Nosotros merecíamos porque fuimos hechura suya. El Señor nos dio todo lo que teníamos en el Edén y nosotros lo despreciamos. Y lo cierto, hermano, es que tú y yo merecíamos esa muerte, merecíamos esa paga y merecíamos también estar en esa cruz. Aquel predicador que se olvida de esto y de transmitir esto a la iglesia, ¿sabe? Ofende la santidad de Dios. Y yo le voy a decir por qué. Porque Dios es santo, santísimo, santísimo, 3 veces santo, puro, divino. ¿Me entiende? Y nosotros no. Y nosotros somos impuros, pecadores, malos. Nuestras pasiones son desordenadas. Y es por eso que tenía que haber un Salvador, porque la caída fue tan grande y la deuda fue inmensa. La traición fue, ¿sabe qué? Fue cósmica. ¿Sabe por qué digo cósmica? Porque así como dice Sproul, dice que fue cósmica. Porque a partir de esa caída del ser humano, todo se empezó a degradar. El mundo entero empezó a envejecer. El universo envejece, pierde energía. Y todo lo que Dios hizo bueno, el hombre lo convierte en malo. Porque cuando Adán cayó, hermano, ¿sabe? Todo el mundo empezó a morir. ¿Sabe? Es necesaria la cruz porque solamente a través de la cruz y entendiendo la cruz podemos activar nuestra gratitud. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. ¿Sabe? Todo esto generó la caída de Adán. Y cuando entendemos eso, debemos tener gratitud porque por eso es que debemos reflexionar sobre lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Usted le da gracias por lo que el Señor ha hecho? ¿O ya se olvidó que Él murió por usted? ¿Vienen aquí al altar a que oren por ellas? Quiere predicar. Yo creo que su mamá se va a acordar de este momento porque esta bebé va a ser una persona que va a estar en la iglesia siempre. Amén. Y su mamá va a decir, no dejabas predicar al pastor. Pero así es, tenemos que tener a nuestros hijos aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. La cruz fue necesaria y esa muerte tan atroz fue necesaria para propiciar la ira de Dios. ¿Sabe? Es decir, Dios está irado con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe eso? Está irado con el hombre, está enojado. Estaba enojado con el hombre, ¿sabe? La justicia de Dios demandaba que algo se hiciera con el pecado.
Dios no se iba a quedar ahí. Teníamos nosotros que pagar de alguna manera esa deuda. Teníamos nosotros que subsanar lo que habíamos cometido, ¿sabe? Es decir, cuando Cristo va a la cruz y se cumplió toda la justicia, la palabra nos enseña que la ira de Dios fue aplacada. La ira de Dios fue satisfecha y se inicia una nueva relación con el hombre a partir de ahí, y este es el nuevo pacto. Esa nueva relación con el hombre que a partir de Cristo Él efectúa. La cruz fue necesaria también como en ningún otro lugar para que Dios muestre su amor por nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús te ama? ¿Sabe? No hay otro lugar más claro donde el Señor muestra su amor que en esa cruz. En la palabra del Señor dice Juan 3:16. ¿Usted lo sabe el versículo? Si lo sabe, entonces podemos repetirlo todos juntos. 3, 4. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de una manera que no podemos imaginar. Ese amor fue tan grande que por la corrupción del mundo entero, Dios tuvo que dar a su Hijo. Dios tuvo que propiciar una solución. Dios tuvo que traer una fórmula perfecta para que el mundo deje de andar en maldición y pecado. ¿Sabe? La cruz me enseña el peso de la justicia de Dios. Solamente la cruz nos puede enseñar cuán justo y cuán grande es el Señor. ¿Sabe? Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Jesús orando y diciéndole al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor ya había tomado la decisión de aplastar a Jesús y de que toda su sangre, así como si Él fuera un gusano, toda su sangre salga de su cuerpo. El Señor ya había tomado la decisión de destruir el cuerpo de Cristo y de matarlo abruptamente. Aunque Él no lo mató, fuimos nosotros, nuestro pecado. Pero Él tenía la misión de venir a morir. Y ¿sabe? Dios aplasta a Jesús en la cruz porque el peso de su justicia es muy grande. Lo que desespera a Jesús en la cruz es el peso de la justicia de Dios. Es la ira del Señor. Es el hecho de que Él tenía que cargar el pecado de toda la humanidad. Y Él nunca había cometido pecado. Y esto, hermano, es algo demasiado contradictorio. Hebreos 12, capítulo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cuando la palabra aquí dice: considerad aquel que ha sufrido tal contradicción de pecadores, es una contradicción muy amplia. Porque sabe que Cristo haya muerto y cargado todos los pecados del mundo entero en su cuerpo, es como si una virgen, una niña virgen de 13 o 14, 15 años pueda ser violada por 200 hombres. Aquella niña sufre una contradicción en su cuerpo extremadamente destructiva. Y Cristo, con toda su pureza, con toda su santidad, con esa obra maravillosa que había hecho en la tierra, habiendo resistido la tentación, habiendo resistido el hambre, habiendo resistido el desierto, habiéndole dicho no a Satanás cuando le ofreció los reinos de la tierra, entonces Él sube a esa cruz y recibe la contradicción más grande que Cristo pueda tener. Recibir en ese cuerpo santo todo el peso del pecado y por lo tanto la justicia de Dios. Yo necesito conocer la grandeza de la magnitud de la justicia de Dios para saber el tamaño también de mi transgresión, el tamaño también de mi pecado. Porque últimamente la gente piensa que su pecado es cualquier cosa y que no tenemos que ser tan extremistas.
Pero lo cierto es que el pecado nos aleja de Dios. Y fue por ese pecado que la humanidad se fue al tacho. Y se sigue yendo y se sigue degradando y cada día que pasa es peor. Pero también, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no hay ningún pecado que vos tengas ahora que el Señor no lo pueda limpiar con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? La cruz fue necesaria porque en ella Dios hizo que Jesús cargara por nuestra culpa. Eso es diferente. Una cosa es el pecado y las consecuencias del pecado y otra cosa es tu culpa. La razón número uno, quiero que usted sepa, y algunos psicólogos que pueden estar aquí o viéndonos por las redes sociales pueden corroborar este dato. La razón más común por la que la gente va al psicólogo es por culpa. ¿Usted sabía eso? Porque el hombre es tan erróneo, se equivoca tanto, que después no puede ni él mismo perdonarse. Entonces yo te pregunto, ¿cómo lidias con la culpa de haber destruido una familia? ¿Cómo lidias con la culpa del dolor que produjiste a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo lo soportás sin entrar en depresión? ¿Cómo lidias con la culpa de esa vida que abortaste? ¿Cómo lidias con la culpa de esa persona que tal vez asesinaste y que no podés volver a la vida? ¿Cómo lidias con la culpa cuando ves a tus hijos que están por mal camino y vos sos el responsable de eso? Porque no los educaste y no les enseñaste y no te preocupaste. ¿Cómo lidias con la culpa cuando te das cuenta que fuiste el culpable del suicidio de uno de tus hijos? La respuesta a cada una de estas situaciones es la cruz de Cristo. Es esa cruz de Cristo, y si quiere anote esto, hermano, es esa cruz de Cristo donde podés venir a expresar tu culpa. Es en esa cruz que pudo llevar tu pecado y que ya lo llevó. Desde el principio de la fundación del mundo, ¿sabe? El Señor tenía programado que iba a proporcionar salvación para el hombre. Ya llevó esa culpa. ¿Sabe qué, hermano? Podemos venir a expresar nuestra culpa y echar nuestra ansiedad, ¿sabe?, a Cristo y decirle: por esa culpa, por esa transgresión que yo conocía desde antes de la fundación del mundo, antes de que se cometiera, es que yo fui a esa cruz, te dice el Señor. Yo fui a esa cruz cabalmente para que esa culpa que sentís ahora y esa acusación que el enemigo tiene en contra tuya no tenga más efecto y no tenga más poder. ¿Sabe? El Señor nos dice: yo pagué, consumado es. Está perdonado, podés irte en paz. ¿Cuántos quieren el perdón del Señor? Amén. ¿Sabe? En la cruz de Cristo se pone en manifiesto su amor. Si me puede ayudar, Will. Se pone en manifiesto su amor. En la cruz de Cristo, como en ningún otro lado, el Señor puede mostrar su amor, puede mostrar su gracia, puede mostrar su justicia y también Él puede mostrar su ley y su nueva ley. ¿Sabe, hermano? Mejor que en ningún otro lugar es en la cruz. ¿Sabe, hermano? Por eso es que el apóstol Pablo dice: los judíos quieren milagros y los griegos o los gentiles quieren sabiduría. Pero yo no vine a predicar ni sabiduría ni milagros. Yo vine a predicar a Cristo y a este crucificado. Yo vine a predicar el fin de la culpa del pecador. Yo vine a predicar la salvación por la gracia y por fe. Yo vine a predicar el pago final. El pago final.
de los hijos de Dios. Entendamos que no necesitamos otra cosa hoy, hermanos. Entendamos que cuando el Señor dijo, consumado es, en ese momento Él nos da la oportunidad de aproximarnos, de rendirnos y de obtener su gracia. Pero nadie que tiene el favor de Dios vuelve atrás. Porque, amados hermanos, nadie que puede comprender la cruz es tan sinvergüenza como para volver a pisotearla como si nunca lo hubiera entendido. Nadie que pueda imaginarse aquello que leemos en la Escritura, a Cristo amando aún a los que lo mataron, puede continuar transgrediendo su ley. Por eso es que hoy te pregunto, si Cristo murió por ti, entonces no tenés más deuda. Y si no tenés más deuda, ¿por qué no sos libre? Y el problema del hombre es que todavía escucha la voz del acusador. Es que todavía escucha y ve lo que este mundo te muestra. El problema es que todavía no hemos creído finalmente que esta palabra es verdad. Y hoy que celebramos Semana Santa, no es Semana Santa, no es Pascua. ¿Sabe qué es lo que es? Es que podemos recordar lo que Cristo hizo en esa cruz por ti y por mí, hermano. 1 Pedro 1 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como del Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Filipenses 2, capítulo 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo que Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que fue sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y también debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amados hermanos, hoy habla con Dios, porque hoy vamos a recordar que Él hizo una obra y que ya no tenés más nada que hacer. No tenés que irte a pie hasta otro lugar.
No tenés que matar otro macho cabrío o un corderito. No tenés que hacer sacrificios de hombres. Simplemente tenés que inclinar tu corazón hacia el Señor. Simplemente tenés que dejar delante del Señor tus obras. Dejar delante del Señor tu pecado. Postrarte y humillarte delante de Él. ¿Sabe qué me encanta de esa canción que cantamos el último? Esa que dice: mi amado es, ¿no ve? ¿Sabe qué me encanta? Que el autor de la canción dice: y ser hallado en ti, ser hallado en Él. Porque un día el Señor nació y fue una fiesta gloriosa. Luego Él vivió y nos mostró su ejemplo. Después Él murió y pagó el precio. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué va a pasar con nosotros? Primero, Él te justificó. Tu pecado era malo delante de Dios, enemigo de Dios, y a través de su justicia te salvó. Luego de eso te santificó. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, santificación. Pero luego de la santificación, Él nos va a glorificar. Así como resucitó a Cristo y glorificó su cuerpo. Y aun cuando su cuerpo todavía presentaba la llaga y los agujeros en sus manos y sus pies, como cuando Él se presentó delante de los discípulos y dijo: miren, yo mismo soy. Miren, porque un espíritu no puede tener carne ni hueso como yo la tengo. Miren mis heridas. Y así, hermano, es que un día el Señor te justifica, luego te santifica, y un día el Señor vendrá por nosotros y nos va a glorificar. Y todos los que sufren ya no van a sufrir. Y todo lo que te pasó ya no va a importar. Y tu enfermedad ya no va a tener poder. Y la muerte ya no tiene poder sobre vos. Y lo que hiciste ya no tiene poder sobre vos. Porque esas heridas fueron capaces de pagar el precio. Quiero leer este último pasaje para que oremos. Filipenses 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también de que confiar en la carne. Si no alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, que las estimo ahora como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura, pero con el único fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y de poder y el poder de su resurrección y la partición de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera, si llegase a ser a la resurrección entre los muertos. El Señor nos dice hoy que podemos ser hallados en Él, pero necesitamos hoy venir delante del Señor y reconocerlo y vivir para Él y vivir como Él y entregar nuestra carne y nuestro pecado. El Señor te dice hoy: todo este mundo y lo que el mundo te ofrece no te ayuda, no te sirve para nada delante de Dios. Es basura. Y es algo que nosotros hemos amado y anhelado. Pero el Señor te dice: no te preocupes por cómo viviste antes, porque yo voy a cambiar tus valores, yo voy a cambiar tu corazón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, te dice el Señor. Y si lo haces, entonces un día vas a ganar a Cristo, vas a ganarlo. Y el Señor va a venir a abrazarte. Y el Señor te está trayendo hoy. Y el Señor te atrae y te llama. Y vos no decís, no sabes ni saber por qué. Y vos mismo dudabas de estar aquí. Y vos mismo decías, no, yo no sé por qué voy a ir. Pero algo me llama. Y es porque el Señor quiere transformarte. Y es porque el Señor quiere que te postres. Y es porque el Señor quiere que te quebrantes. Y es porque el Señor quiere que finalmente ese hombre que vivía en otros deseos hoy sea cambiado completamente y vivas en los deseos del Padre y de Jesús. Orá conmigo. Humíllate delante del Señor. Humíllate delante del Señor. Tómate un momento para decirle al Señor cuánto lo necesitamos. Oh Señor,